yo, yo ahorita les voy a presentar parte del caso y el caso inicia así. Es una paciente femenina de 48 años, religión evangélica, es analfabeta, es ama de casa, estado civil unida, es de procedencia de El Salvador y reside actualmente en la zona 21. Este es un caso que ingresó en la emergencia de medicina interna de mujeres el 28 de agosto de este año, ¿verdad? El motivo de consulta fue una fiebre de 2 semanas de evolución. En la historia de la enfermedad actual, pues es una paciente que indica que hace 2 semanas inicia con episodios febriles intermitentes, no cuantificado con termómetro, subjetivamente alta, acompañada de escalofríos, ¿verdad? Asimismo, inicia con dolor de tipo urente en el hipogastrio sin alivio asociado. También se acompaña de disuria, polaquiuria y no consulta. No le da importancia también. Hace 10 días consulta con un médico particular por persistencia de síntomas, quien da tratamiento con ibuprofeno cada 8 horas sin mostrar mejoría. Ese mismo día se asocia dolor lumbar de intensidad 8 de 10 de predominio derecho. Continúa con los mismos síntomas, por lo que el día de hoy consulta a médico particular, quien decide realizar unos laboratorios y decide referirla. En lo que ya les acaba de leer, hay varios datos importantes. Entre ellas está el episodio febriles, solo que no fue cuantificado, pero la paciente refiere que tuvo episodios febriles intermitentes. Otro también es la del dolor de tipo urente en el hipogastrio, también la disuria y polaquiuria. Con esto quisiera pedirle a los compañeros tal vez que pudieran mencionar algunos diagnósticos que les hace Gracias, pensar. Miguel. Bueno, yo creo que Miguel resaltó primero la historia, vean la cronicidad de la historia, más la mezcla de los síntomas. Yo creo que en este momento el diagnóstico para cualquiera de nosotros es un diagnóstico de relativamente simple de hacer hasta este momento. Ya vamos a ver lo interesante. Entonces le vamos a pedir a Daniel que nos dé una impresión clínica de lo que acaba de contar el doctor Miguel. Gracias, Miguel. Daniel, ¿qué piensa usted? ¿Qué impresión clínica sería la suya si a usted le toca recibir a esta paciente en su consultorio? Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Buenas tardes, Daniel. Sí. Porque yo pensaría en una Ok, una hito. Vamos a quedarnos con esa parte de la hito. Muy bien. Joseph Albert, ¿usted considera que es una ITU? ¿Qué tipo de ITU clasificaría usted? Porque definitivamente con los síntomas es difícil pensar algo diferente. ¿Qué ITU, cómo clasificaría esta ITU usted con estos síntomas, doctor Joseph Albert? Recordemos la clasificación de infecciones del tracto urinario. Buenas tardes, doctor. Hola, Joseph, buenas tardes. Este, de fiebre, ¿Consideraría disuria y usted, Joseph, polaquiuria. que esta es una ITU de una infección del tracto urinario de vías altas o de vías bajas, de acuerdo a lo que vimos en la clase del doctor Samayoa? Yo consideraría que es una ITU de, de vías bajas, doctor. ¿Qué le hace pensar esto, Joseph? Analicémoslo. Estoy de acuerdo con usted. Tiene datos clínicos de una infección del tracto urinario bajo. ¿Qué elementos le hacen considerar esto a usted, Joseph? Este, el dolor en el hipogastrio, Perfecto. Uno más. ¿Qué otro síntoma? la disuria. Perfecto. De acuerdo con usted, Joseph. Hasta este punto yo también podría decir que es una infección del tracto urinario inferior, una ITU baja. Sonia Isabel, ¿qué piensa usted? ¿Usted pensaría que la infección del tracto urinario puede ser alta
o también quedaría como, gracias doctor Joseph, o consideraría como el doctor Joseph que es una infección del tracto urinario baja. Buenas tardes, doctor. Hola Sonia, buenas tardes. Pensaría igual en una infección urinaria baja. Gracias Sonia. ¿Alguien más de ustedes jóvenes podría pensar en una infección del tracto urinario ascendente? ¿Alguno de ustedes podría considerar ese diagnóstico de acuerdo a lo que acaba de mencionar el doctor? Sí, doctor. Doctor, sí, No doctor. sé si puedo Alejandra, participar yo perdón, también. bueno, no sé, ¿quién pidió la palabra ahorita? Alejandra levantó la mano, usted estaba Ah, hablando bueno, pues también. entonces está bien. Sí, doctor. Adelante, Alejandra. Pues yo pensaría en que sería alta debido a la fiebre, porque la fiebre pues era, eh, recuerdo que era un signo que nos podía diferenciar entre una ITU alta o baja. Excelente, para su examen tengan ese elemento presente. La fiebre es diferenciador, es uno de los elementos diagnósticos diferenciales que podemos utilizar para clasificar una ITU baja de una ITU alta. Creo que Henser y Amner quieren opinar también. ¿Qué opina usted, doctor Henser, que fue el siguiente en levantar la mano? Le concedo la palabra. Sí, doctor, yo también iba a mencionar lo de la fiebre y también, no sé si escuché mal, pero creo que escuché el del dolor lumbar, entonces eso también se Excelente. puede cargar. Así es, entonces entre Sonia, entre Alejandra y entre Genser, acaban de mencionar los dos elementos que a mí también me ayudarían a pensar que se trata de una infección asociada al tracto urinario superior. Agner, ¿cuál es su aportación? Muchas gracias, Genser, de acuerdo con usted. Doctor Agner, le cedo la palabra. Buenas tardes. Buenas tardes, Yo solo Agner. quería, quizá de acuerdo a la historia de la enfermedad que está narrada ahí, al análisis que yo llego es que pudo haber iniciado por siendo una infección del tracto urinario bajo y que haya migrado la infección hacia la parte alta, ¿verdad? Que inicie con Excelente, Agner. y luego ¿Usted cree que es una ITU ascendente? una O hito sea, se descendente, inició en vía correcto. urinaria baja y se extendió hasta vía urinaria alta. Muy buen comentario, Amner. Realmente que lo felicito a los jóvenes que han participado, a todos ustedes, porque han hecho comentarios muy buenos. Estoy de acuerdo completamente con Alejandra, con Genser y con Amner, que son los últimos que acaban de participar. Entonces vean que entre ustedes lograron hacer una marcha diagnóstica muy acertada. Primero Daniel y Sonia y Joseph pensaron que era una ITU baja. Luego Alejandra y Genser pensaron que era una ITU de vías altas. Y luego Abner logró establecer la relación clínica entre las dos entidades y a mí me alegra que lo hayan hecho así. Bueno, doctor Miguel, ya tienen las consideraciones diagnósticas que sus compañeros piensan. Doctor Miguel, si usted estuviera pensando en infección del tracto urinario inferior, ¿cuáles son las que usted recuerda que afectan la vía urinaria baja? ¿Las recuerda, Miguel? Los diagnósticos Las o los probables síntomas. diagnósticos, sí, las probables Podría diagnósticos. ser uretritis, cistitis y prostatitis, podrían ser según su lugar, que serían las más. Excelente. Uretritis, cistitis y prostatitis. Muy bien, Miguel. Bueno, jóvenes, ven que el caso, la intención es dejar claro todo desde el principio, pero van a ver el giro radical que presenta el caso para el diagnóstico específico. Excelente, Miguel y Gretel, el que los compañeros hayan podido hacer esta interpretación diagnóstica solo hace referencia a la buena historia clínica que ustedes están presentando. Adelante. Continuando, como mencionó el último compañero, fisiopatológicamente hay una vía de entrada, puede ser mayor parte de las citus bacterianas, de forma ascendente, que puede iniciar desde la uretra hacia la vejiga y posteriormente hacia la pelvis renal, que ya podría desarrollar una pielonefritis. Uno de los microorganismos
importantes. Bueno, las más frecuentes que afecta en infección de tracto urinario es la E. coli. También otra vía de entrada podría ser de forma hematógena, que estaba leyendo y había investigado que decía que menos del 2% de las ITUs eran generadas de esta manera, ¿verdad? Que causaban infección primaria en otros sitios del cuerpo. Entre las más frecuentes era la salmonela y Staphylococcus aureus. Continuando con esto, también quisiera mencionar que la ITU, según su clasificación, como ya mencionamos anteriormente, según su lugar, pueden ser altas y bajas, que las altas ya mencionamos que puede ser una pielonefritis y un absceso, y bajas puede ser cistitis, uretritis y prostatitis. Y según su evolución, podría clasificarse en dos, en complicadas y no complicadas. Y según su origen, podría ser de tipo nosocomial y adquiridas en la comunidad. En- Según su evolución, como les había mencionado, puede ser complicada y no complicada. En ellas yo había encontrado como un esquema donde mencionaba, en el caso de no complicada, mencionaba unos criterios. Entre ellas mencionaba que podía ser una mujer joven, sana, no embarazada y síntomas menores de 7 días. Como recordarán en el caso, la paciente, el motivo de consulta fue fiebre de 2 semanas, por lo que los síntomas y todo lo que se relató en la historia es mayor de los 7 días. Entonces, es un criterio que podríamos considerarlo ya no parte de la no complicada. En la complicada, eh, podría mencionarse también que una vía normal, pero patológicamente asociada a la diabetes. Ahorita, Gretel, puedes pasar la otra presentación, por favor. Entre los antecedentes, quería hacerles, bueno, contarles acerca de esto, de que la diabetes mellitus se le diagnosticó a la entrada de la emergencia, que ella no desconocía eso porque no se había hecho como exámenes, y llegando a la emergencia se le realizó una química y donde se observó que era diabética. También niega tener VIH, itus a repetición. También la paciente refiere no tener antecedentes quirúrgicos, traumáticos, alérgicos ni familiares. Ginecobstétricos, pues tuvo 7 gestas, 7 partos, 0 abortos. No tuvo cesáreas. Los hijos vivos son 7 y hijos muertos 0. Según el ciclo menstrual, menstrua cada 32 días de duración de 5 días. La fecha de última regla fue en octubre. La micción 7 veces al día, que creo que es un criterio que nos podía hacer pensar en lo de la diabetes, ¿verdad? La defecación 1 vez al día, alimentación 3 veces al día balanceada. Niega ser alcohólica y fumadora, ¿verdad? Puedes pasar la otra. Miguel, usted cuando tiene un paciente, ¿usted cómo consideraría, de acuerdo a lo que nos acaba de mencionar hace unos breves minutos, a esta paciente luego de haber conocido este diagnóstico en emergencia? El diagnóstico de este diagnóstico que se acaba recientemente de descubrir en emergencia con esta paciente, ¿usted ahora cómo clasificaría esta ITU? ¿Una ITU normal o una ITU complicada? ¿O complicada o no complicada? Yo la consideraría complicada debido a que, primero, que no desconocía que era diabética, por lo que no ha sido controlada adecuadamente, no ha tenido un tratamiento adecuado. Entonces ya podemos clasificarlo como una ITU complicada, como les estaba mencionando anteriormente. Según una ITU complicada, está asociada a diabetes, pacientes
inmunocomprometidos, personas ancianas con síntomas mayores de 7 días. Entonces consideraría ya una ITU complicada. Excelente, Miguel. Esto está demostrando que realmente adquirió el conocimiento. Es muy diferente, jóvenes, que ustedes reciban un paciente. Todos ustedes supieron diagnosticar la infección del tracto urinario y eso me deja contento. La parte fina del diagnóstico es esta: saber qué posibles patologías pueden complicar o no a un paciente. Si ustedes tienen un conocido, una vecina, tía o lo que sea, diabética, que desarrolla una infección del tracto urinario, tienen que prestarle atención, porque entonces ya no es una infección del tracto urinario normal, pasa a ser una infección complicada, donde tienen que prestar atención y hacer todos los elementos diagnósticos que Miguel y Gretel lograron conseguir con este paciente. No es igual que, por ejemplo, a una compañera de ustedes o a una amiga de ustedes o a alguien de su edad le dé una infección del tracto urinario sin tener otras comorbilidades. No es para nada igual. Entonces es muy diferente y por eso tenemos que analizar los contextos clínicos, como perfectamente Miguel nos acaba de describir, y como Miguel muy bien ha comprendido por lo que acaba de decir. Muy bien, Miguel. Sí, ahí está. En el examen físico se evidenció una presión arterial de 125/70, pues podríamos considerar que está casi en los rangos normales, o podrías considerarse todavía normal. Frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto y una temperatura de 37 grados centígrados, con una saturación de oxígeno de 96, por lo que consideraría que todos los signos vitales están estables. También en el examen físico, los signos positivos que se pudieron evidenciar en la del abdomen, pues como se relataba en la historia de la enfermedad actual, el abdomen estaba blando, doloroso a la palpación profunda en el hipogastrio. Creo que al evaluar esto, podríamos considerar fácilmente en una cistitis, pero lo que no nos hacía que esto fuera el diagnóstico definitivo era por la fiebre, como ya habían mencionado anteriormente los compañeros, ¿verdad? En la región lumbar, pues se evidenció puño percusión positiva de Murphy eh, en la fosa renal derecha. Quisiera mencionar cómo es que se realiza la puñopercusión de Murphy. Creo que si recordarán en el folleto de semiología 2, se relataba, bueno, cómo es que se realiza esta maniobra. Y pues normalmente el paciente se encuentra sentado, se le pide al paciente que se incline un poco hacia adelante. El médico se coloca del lado derecho del paciente, donde podrá percutir ambos lados, tanto el derecho como el izquierdo. Se percute con el borde cubital de la mano o con el puño cerrado de cualquiera de las manos, ¿verdad? Sobre el ángulo formado entre la intersección de la 12 costilla y la masa muscular lumbar. Entonces ya con esto ya se puede evidenciar si es una posible pielonefritis, que sería de las, según el lugar, puede ser de origen alta, que puede ser una pielonefritis o un absceso. También en las extremidades no se evidenció edema, y en lo neurológico pues se encontró un Glasgow de 15. Podemos decir que la paciente estaba consciente y orientada, ¿verdad? Muy Ya bien, Miguel. Esto es importante lo que menciona Miguel. Van a ver en la emergencia que, o van a ver muchas veces cuando están evaluando a un paciente, que no usan la técnica de puño de Murphy, sino que solamente golpean la región lumbar del paciente. Esto también es una maniobra discriminatoria, pero en la que tenemos que ser concienzudos. Si a una persona le hacemos la maniobra muy fuerte, aunque no tenga patología, le va a causar dolor. Entonces, por eso lo recomendable es que coloquemos la región
palmar de la mano sobre la región lumbar y sobre esta demos el golpe con la otra mano para disminuir el área de impacto y de distribución de la energía. Pero van a ver en la emergencia que muchas veces muchos médicos o van a ver en diferentes lugares que de una manera directa se realiza el golpe y esto pues a cualquier persona le resulta dolorosa. Yo también realizo la maniobra mencionando los puntos de Johnson para evaluar lo que es la enfermedad, la pielonefritis, y es con el dedo, con el segundo y el tercer dedo de mi mano, percuto sobre la región de la fosa lumbar. Si esto causa dolor, pues también se considera positivo, pero es un golpe más suave, más tenue y que igual va directo dirigido a la región de la fosa lumbar, por lo que si hay inflamación del peritoneo o de la cápsula renal, va a producir dolor. Entonces yo prefiero esta por ser más discriminante, más sensible, porque no estamos causando un dolor específico en el paciente, sino que estamos directamente percutiendo la zona afectada. Pero como dijo Miguel, la técnica de puño percusión de Murphy debe ser una técnica que ustedes deben conocer y pueden utilizar, ¿verdad? Muy bien, Miguel. Gracias, doctor. Continuando, pues ya estamos llegando en el punto para el diagnóstico. Quiero mencionar que para el diagnóstico es importante la clínica, que creo que con toda la clínica que se nos presenta ya nos podemos orientar bien a qué patología nos orienta. También la anamnesis, que como estábamos leyendo en la historia, nos daba muchos datos importantes para llegar al diagnóstico, al igual que en la exploración física. Pues continuando, en la siguiente diapositiva, pues podemos observar em, una química. La otra, ahí. Aquí, como les estaba contando, pues en la química se vio que la glucosa estaba en 637 miligramos por decilitro, que ya estaba en rangos muy exagerados, estaban súper elevados, donde ya se pudo confirmar que es diabética. También otro de los datos importantes en la química es la de nitrógeno de urea, que no, que en los resultados que observamos, pues está en 14.3 y en los rangos de referencias de 6 a 20, por lo que podemos observar que no están alterados, y al igual que la creatinina, que es otro dato importante, que se encuentra en los rangos de referencia, ¿verdad? ¿Algún dato? Ahora, perdón, Miguel, aquí hay que ser precavidos. De acuerdo con usted en que está en rangos de referencia. Lastimosamente no tenemos una creatinina basal en esta paciente, porque como verán el día de mañana, cuando clasificamos las fallas renales agudas, una persona puede tener creatinina dentro del rango normal, pero si hay un ascenso en las siguientes 6 horas de 0.3 miligramos por decilitro de creatinina, eso ya se considera una enfermedad renal aguda. Es decir, que si esta señora hubiera tenido, por ejemplo, 0.6 y ayer y hoy tiene 1.13, eso ya es considerado una falla renal aguda. Yo estoy seguro que esta señora tiene una falla renal aguda producto del diagnóstico que presenta. Entonces, en este contexto, aunque lo veamos dentro de rangos normales, sería muy útil poder saber una creatinina previa para poder saber si hubo un cambio de 0.3 y clasificarlo como falla renal aguda. Entonces, ese es un elemento importante que ustedes deben tener en cuenta, aunque esté dentro de parámetros normales. Lo que nos va a decir si hay falla renal aguda o no es un cambio con respecto a una creatinina basal de por lo menos 0.3 miligramos por decilitro en 6 a 24 horas. Esto, por supuesto, cuando contamos con los valores de creatinina previos, ¿verdad? Pero entonces no nos confiemos solo que esté en rangos normales, siempre veamos el contexto del paciente. Gracias, Miguel. Gracias, doctor. Continuando en la hematología, podemos observar el recuento de glóbulos blancos, que está en 35.3, donde se encuentran elevados, y ya viendo los otros datos, encontramos una neutrofilia,
con valores de 91.10, que nos puede orientar a una infección de tipo bacteriano. También otro de los datos importantes que podemos observar aquí, que es la hemoglobina, que está en un rango de 11.10, que está por debajo, por lo que podemos decir que tiene un tipo de anemia de tipo microcítica, y el volumen corpuscular medio, que se observa en 84.20, que podría ya denominarse como una anemia microcítica normocrómica. Continuando con la otra diapositiva, también se realizó los tiempos, que se puede observar que la PT está en rangos de 14, con una referencia de 9.3 a 12, por lo que se puede observar que está elevada. En la APTT se puede observar que está en 32.6 y los rangos de referencia en 20 a 37. Esta no se encuentra alterada. Continuando, algo importante en este tipo de patología, es importante realizar hemocultivo, que en este caso se realizó y se observó que el cultivo salió estéril a los 5 días. No se evidenció ningún tipo de microorganismo en, la vía, bueno, en el torrente sanguíneo. Continuando. Aquí, Miguel, solo es importante, no a todas las infecciones del tracto urinario le van a ir a hacer un hemocultivo. La situación por la que esta señora tiene un hemocultivo, ¿cuál cree usted? Vamos a ver. Virginia, ¿cuál cree usted que sea la razón por la que esta paciente con infección del tracto urinario tenga hemocultivo? ¿Qué cree usted que motivó a los médicos a hacerle hemocultivo a esta señora? Usted ingresó un poquito tarde, logró escuchar la historia, Virginia. No, doctor, disculpe, es que venía en camino. Sí, pero, bueno, ajá, dígame. Pero al menos yo sé que los hemocultivos se utilizan cuando se piensa que la infección ya puede estar diseminada, y en las personas diabéticas esto ocurre muy a menudo. Tal vez estarían sospechando una bacteriemia. Exacto, el hemocultivo es como dijo Miguel y como está mencionando usted, cuando uno tiene la sospecha de que hay infección en sangre. Uno de los signos clínicos, bueno, el único signo clínico que en realidad en un inicio podemos pensar que nos está indicando que existe una bacteremia son los escalofríos, los pacientes que tienen fiebre y fiebre con escalofríos. Los escalofríos deben hacernos pensar en que pudiese estar cursando con una bacteremia. Pero no todas las personas con infección del tracto urinario van a ser bacteremias. No todas van a tener un hemocultivo positivo. Ahora, aquí tenemos el cuadro clínico de una paciente que, como dijo Virginia, es diabética. Y en segunda instancia, como mencionó Miguel y Gretel, lleva prácticamente 14 días de fiebre. Pues estamos en la obligación, sin lugar a duda, al tener a un paciente con fiebre de tantos días, de investigar que no exista una infección asociada en la sangre. Por eso es que esta señora tiene hemocultivos, pero tampoco es que si ven un paciente con una infección del tracto urinario con síntomas claros y flóridos de 2, 3 o 4 días sin ningún otro síntoma, sin escalofríos, no es necesario que hagamos un hemocultivo. Entonces, el hemocultivo también se hace en los contextos de hito en casos específicos. En este caso, por ser diabética y también por tener fiebre de 15 días, ¿verdad? Pero ya vieron que a pesar de tener todo este cuadro clínico, diabética y fiebre de 15 días, el hemocultivo es estéril, diferente a lo que pasa con el orocultivo, como veremos. Entonces, el mensaje final es, hay que seleccionar a qué pacientes con hito y les hacemos hemocultivo. Hay que ver también hay que ver cuáles son los factores o comorbilidades asociadas y los días de evolución de la enfermedad.
Y como dato clínico que nos puede hacer sospechar infección de la sangre son los escalofríos, ¿verdad? El temblor, la tiritona y el escalofrío de los pacientes. Entonces eso tengámoslo en cuenta también. Y ya vamos a ver cómo sigue el caso, cómo se desenvuelve a pesar de que leemos tan negativo. Adelante, Miguel. Bueno, continuando, ya como mencionó el doctor, en el hemocultivo no se observó ninguna alteración y ya en el urocultivo pues se demuestra todo lo contrario. En esta se realizó el urocultivo al momento de ingresar la paciente a la emergencia de mujeres y se observó la E. coli, que comúnmente es la que, como había mencionado, que es la más frecuente en las itus. Y también se evidenció, se hizo un cultivo de hongos en orina que salió positiva a Candida glabrata. Entonces, eh, bueno, quisiera mencionar otras cosas, pero la compañera más adelante va a mencionar. Ella ya se enfocará más en el diagnóstico final, pero estos son los resultados que se observaron. El estudio de imagen, la verdad, no es tan frecuente, no se realiza comúnmente. Esto tiene que, por lo menos, se ordena cuando la paciente no mejora a las 72 horas de un manejo de antibióticos que se le esté dando. En, en esta radiografía que se le realizó a la paciente, pues no se evidencia tanto bueno, en este caso que es una pielonefritis, pero yo les traía un ejemplo de una pielonefritis que está en la siguiente, donde se evidencia, eh, hasta se marca con los colorcitos, y a la par se encuentra la otra radiografía, ya así lo normal, ¿verdad? Entonces podemos evidenciar, según investigué, pues lo que no estoy seguro si es una clasificación únicamente de ultrasonidos, pero según encontré, también lo podrían clasificar según, bueno, en los rayos X, que se llama la clasificación Hunt- Huntesen, que en este caso mencionaba la clase 1, solo se evidencia gas en el sistema colector. En el 2, gas en el parénquima renal sin extensión al espacio extracelular. Y la 3A, extensión de gas o absceso al espacio perirrenal, como se observa en esta imagen que les estoy mostrando, que se encuentra entre la cápsula y la fascia, ¿verdad? Entonces podría clasificarse como una clase 3A. Y también para mencionar los otros, la 3B se refiere a la extensión de gas o absceso al espacio pararrenal, que es más allá de la fascia renal, ¿verdad? Y la 4 pues ya se podría clasificar como una pielonefritis enfisematosa bilateral en un riñón funcional. Entonces, eso es lo que les traía. Continuando. En la marcha diagnóstica, pues diagnóstico definitivo es una ITU complicada, que como se observaron en los urocultivos es positivo a E. coli y Candida glabrata. También se observó una anemia microcítica normocrómica en la hematología que se realizó, y también coloqué lo de la diabetes mellitus, que como les había contado se diagnosticó al entrar a la emergencia. En los diagnósticos diferenciales, pues se había pensado una nefrolitiasis, una nefritis megalocítica intersticial, que podían tal vez también ser unos diagnósticos. En el tratamiento, pues para tratar la diabetes mellitus tipo 2 que se le diagnosticó en la entrada a la emergencia, pues se le estaba y administrando insulina NPH. Para lo de la E. coli se le estaba administrando ertapenem, que es un beta-lactámico del grupo carbapenémico, que como recordaremos, este inhibe la formación de las paredes celulares, lo que permite la
la lisis de las bacterias, y también que tiene un efecto bactericida que lo que ayudaba a la paciente a erradicar la E. coli principalmente. Se inició con una dosis de 500 miligramos cada 24 horas. El inicio fue el 1 de septiembre de 2021 y actualmente está con 1 gramo cada 24 horas. Para tratar la Candida glavata está la anfotericina B, que se inició el 21 de septiembre y actualmente se le está administrando 18 miligramos y se le llegó a omitir el 6 de octubre. La anfotericina B también quería hacerles mención que es un macrólido, que como recordaremos el mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteica mediante la unión de la subunidad del ribosoma 50S. Entonces esto ayudará a erradicar la Candida gravata. Entonces eso. Solo quiero, bueno, pongamos esta slide, por favor. Bueno, ya el doctor Miguel nos contó el diagnóstico, nos explicó un poquito la radiografía y este es el punto fundamental que debemos llevar claro. Si ustedes observan la historia clínica y el examen físico, en ningún momento nos va a ser diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos o diferentes formas de presentación de la infección del tracto urinario superior. No me la va a poder clasificar, no solo me va a decir que tengo una infección del tracto urinario superior. Al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en las infecciones bajas. Por ejemplo, si tengo hemorragia, yo pienso en una cistitis hemorrágica. Si tengo secreción uretral, yo pienso en una uretritis. Si el paciente tiene dolor al defecar o dolor en la región anal o rectal, pensamos en una prostatitis. Pero en las vías urinarias altas es difícil poder hacer diagnóstico diferencial de las diferentes formas de presentación solamente con historia clínica y el examen físico. Por esta razón, Miguel les mostró la radiografía que les mostró previamente, porque la única forma o la forma inicial y más rápida de saber qué tipo de enfermedad de infección del tracto urinario superior tiene mi paciente es realizando una radiografía de abdomen. Recuerden que en la radiografía de abdomen, en la radiografía podemos observar gas. Y el diagnóstico, como ya lo acaban de poner ellos ahí, una ITU complicada, una pielonefritis de tipo enfisematoso, quiere decir que es una infección del tracto urinario por microorganismos que han causado producción de gas. Pongamos la radiografía, por favor. Entonces, la única forma de saber que esta era una pielonefritis enfisematosa es ver esta radiografía. Bueno, este es un ejemplo, pero en la paciente también se ve, y ver este halo de gas rodeando el riñón. Entonces, desde que ustedes ven este halo de gas rodeando el riñón, ya la clasifican como una pielonefritis enfisematosa. También puede existir cistitis, y lo que vamos a ver en ese caso es cistitis enfisematosa, y lo que vamos a ver en ese caso es que en la vejiga se encuentra la presencia de gas o de aire. Entonces, es muy importante que conozcan esto, y este es el punto fundamental del caso clínico. Si tienen una mujer o paciente masculino diabético con infección urinaria alta, que ustedes tengan la sospecha clínica de que es complicada, tiene 30,000 blancos, tiene glicemias muy elevadas, están en la obligación de hacer la radiografía del tórax, del abdomen. Y esto fue lo que a mí me pasó cuando les contaba que yo fui residente de primer año. Me subió a mi servicio a la medicina de una señora de mayor edad, diabética y con infección del tracto urinario. Estuvo por lo menos 3-4 días en emergencia y no mejoraba absolutamente con el uso de terapéutica antibiótico. Cuando subió a mi servicio, yo pues obviamente con mi jefe vimos que no había mejoría y empezamos a indagar por qué. Como vimos esta correlación clínica de no mejoría clínica, datos de infección urinaria diabética, solicitamos una radiografía de abdomen y la paciente tenía este mismo diagnóstico, pielonefritis enfisematosa. El problema, jóvenes, es que esta es una enfermedad
mortal, por lo menos del 50 al 60% de los pacientes con pielonefritis se mueren. Es una enfermedad que si no actuamos rápido destruye por completo el riñón, porque como les va a contar Gretel, Gretel les va a contar qué tipo de mecanismo es, porque se produce la enfermedad enfisematosa. Entonces, es importante que se lleven este concepto claro. Paciente diabético con ITU en áreas de ITU complicada, pidamos radiografía de abdomen. Con ese elemento tan básico, nosotros podemos clasificar y hacer diagnóstico entre una pielonefritis enfisematosa y no. Y cuando hablamos de enfisematosa es una emergencia incluso quirúrgica. Ahora pongamos por favor el urocultivo. Vean este urocultivo. Vean el lado de Candida glabrata. Esto ya lo vamos a mencionar. Pero quiero que vean estos cultivos para que tomen idea de por qué usaron la terapéutica que está contando Miguel. Miren la Candida glabrata. Es un hongo, ya sabemos que es un hongo que hay en la orina, entonces se llama funguria. La paciente tiene funguria, porque aislamos un hongo en la orina, es funguria. Si este hongo hubiese crecido en sangre, se llama fungemia. Exacto, así como se llama bacteremia cuando son bacterias, cuando es hongo se llama fungemia. Así como es bacteriuria cuando hay bacterias en AITU, cuando hay hongos es funguria. Pues encontramos una Candida glabrata. El principal hongo que produce enfisematosa en mujeres, bueno, ya vamos a ver esto más adelante, pero vean la sensibilidad de este fármaco. Ahora, el que me interesa principalmente porque es un concepto básico que ustedes se tienen que llevar y que tienen que aprender a leer urocultivos, vean que esta es una simple Escherichia coli, una E. coli. Ya saben ustedes que la E. coli en la región perineal y en la región anal es muy común porque es una bacteria propia en las heces. Es la principal causa de infecciones del tracto urinario también, la E. coli. Ahora veamos entonces, les dan este resultado donde dice que tiene una E. coli y le tiran todos los antibióticos que pueden utilizar. Pero vean ustedes que, por ejemplo, es resistente a ampicilina sulbactam, es resistente a cefepime, es intermedio. Este lado de acá donde dice RCI es la resistencia, ¿verdad? Si dice R es resistente, si dice I es intermedio y si dice S es sensible. Vean que es resistente a ampicilina sulbactam. Vean que es resistente a Aztreonam. Vean que es resistente a cefepime. Vean que hay una sensibilidad intermedia a ceftriaxonas, a cefalosporinas, perdón. Entonces, y vean que es muy sensible a ertapenem, a imipenem, a meropenem. Entonces, lo más importante que ustedes ven aquí es que el urocultivo ya les tira mecanismo de resistencia. Obviamente no podemos utilizar ampicilina sulbactam porque es resistente. Miren, no podemos utilizar una cefalosporina, darle ceftriaxona, por ejemplo. No podemos darle cefixime tomado, por ejemplo, para que se vaya a casa, porque a las cefalosporinas que el urocultivo nos reporta, que son cefepime, ceftazidime, tiene resistencia o es sensibilidad intermedia, entonces no nos va a servir. ¿Le podemos dar ciprofloxacino? No, porque es resistente. Todas estas resistencias que ustedes están viendo, jóvenes, se resumen en esto. Miren, cuando tengan una infección urinaria, busquen lo que se llama esto que sale ahí como BLE, B-L-E-E. Lo pueden ver en el urocultivo. Esta descripción es beta-lactamasa de espectro extendido. Cualquier bacteria que contenga este mecanismo de resistencia, esto le da resistencia automáticamente a la mayoría de penicilinas y incluyendo a las cefalosporinas. Entonces, si ustedes ven que un paciente es BLE positivo, inmediatamente les está limitando las opciones a carbapenémicos, como dijo el doctor Miguel, que es ertapenem, que es el que usaron en la paciente, o el imipenem o el meropenem, o también podemos utilizar piperacilina tazobactam. Pero desde que ustedes tienen el mecanismo de resistencia y dice BLE,
positivo, ya saben que mínimo, o sea, que tienen que usar sí o sí carbapenémicos, porque nada de lo anterior, que es de menos espectro, les va a funcionar. Entonces, denle a la del tratamiento, porfa. Entonces, recuerden, BLE positivo, beta-lactamasa de espectro extendido. Por esa razón es que a esta señora no le dieron ceftriaxona, no le dieron ampicilina sulbactam, no le dieron ciprofloxacina, porque es BLE positivo. Entonces ese es el mecanismo de defensa y desde que tenemos un BLE positivo, ya sabemos que ese mecanismo de resistencia nos obliga a usar en la mayoría de casos carbapenémicos y en ella por eso se utilizó el ertapenem. Ok, ahora, obviamente tenemos un hongo que es la cándida. La mayoría de cándidas son sensibles a los azoles, excepto la cándida glabrata. La cándida glabrata no es una cándida normal, tiene mecanismos de resistencia innatos que nos obligan a utilizar o anfotericina u otro tipo de antifúngicos diferentes a los comunes que todos conocemos. Pero anfotericina no es un macrólido, anfotericina es un fármaco antifúngico que actúa destruyendo el ergosterol de la pared del hongo y de esta manera mata el hongo. Entonces esto es un antimicótico, un antihongo. Los macrólidos son utilizados para tratar bacterias. La anfotericina es un fármaco utilizado para matar hongos. Entonces esa es la diferencia. Por eso esta paciente tiene este diagnóstico estos tratamientos tan complejos. Y es que, señores, las pielonefritis enfisematosas, si no las tratamos de manera agresiva y las llevamos a sala, en la mayoría de casos terminan por perder la vida. Solo quería hacerles énfasis y recalcarle estos elementos fundamentales. Recuerden, diabético con infección urinaria que no resuelve o se complica o tiene datos de severidad, estamos obligados a ver una simple radiografía de abdomen para poder hacer diagnóstico. Los doctores obviamente ahorita van a mostrar más elementos diagnósticos. Adelante, jóvenes. Gracias. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Pues yo me voy a concentrar un poco más en la parte de la pielonefritis enfisematosa, continuando con la historia que habíamos presentado con mi compañero Miguel. Quiero resaltar algunos datos pues que ya mencionó mi compañero, pero que nos van a servir para esta parte. Uno es, ¿verdad? Algunos de los que hemos identificado, la fiebre que presentaba la paciente, intermitente, en picos, ¿verdad? Que es, pues, nos hace referencia a una pielonefritis, el dolor lumbar 8 de 10 que refiere a la paciente. También el antecedente de la ITU, que pues nos está mencionando nuestro compañero recientemente, que pues no sea ante el tratamiento. Además, ella refería en la historia itus a repetición, por lo que también esto nos da una idea de por qué la resistencia de la paciente a tantos de los antibióticos. El diagnóstico de la diabetes, que como ella no era diagnosticada con anterioridad, entonces no tenía un control sobre su diabetes, entonces como nos menciona el doctor, esto es una característica muy importante a tomar en cuenta en la pielonefritis enfisematosa, ya con todos los datos que hemos ido analizando. Algo importante también, de acuerdo a los patógenos que se aislaron, la E. coli, ¿verdad? Que fue la que estuvo presente o positiva en el urocultivo, que es formadora de gases y que ya lo voy a explicar un poco más adelante. Y también la cándida glabrata, que pues como menciona el doctor, pues yo lo que leía sobre la cándida glabrata es que se presenta muchas veces en pacientes con algún tipo de inmunocompromiso, por lo que es importante y señalamos que la paciente no tiene inmunocompromiso adquirido. También, pero sin embargo, la paciente es diabética y ella lo desconocía. Hola Gretel, gracias Gretel. Solo quiero agregar aquí que cualquier enfermedad crónica progresiva también nos predispone a un grado de inmunidad. Entonces, no solo inmunodeficiencia adquirida por VIH nos va a dar inmunidad, también los pacientes con enfermedad renal crónica, los diabéticos, estos pacientes también son pacientes inmunosupresos por estas enfermedades crónicas debilitantes con las que
cuyos diagnósticos presentan. Entonces, por eso en los diabéticos, en los enfermos renales, también es frecuente encontrarlo. En los ancianos, en los diabéticos y en los enfermos renales, que ya son pacientes inmunosupresos por naturaleza también es frecuente encontrarlos. Gracias, Grete. Gracias, doctor. Bueno, acá les voy a presentar de nuevo, ¿verdad? Lo que presentó mi compañero, y es que podemos encontrar asociado a lo que ya mencionamos, la leucocitosis, la hiperglucemia, y que esto va a ser importante en nuestro diagnóstico de pielonefritis enfisematosa, especialmente ya con todo lo que vimos en la paciente. Como podemos observar, en la hemoglobina glicosilada ya presenta 9.4%. También presenta leucocitosis, ¿verdad? Ahí se ve la serie blanca elevada, y la glucosa en orina de 1000 miligramos por decilitro. Entonces aquí ya podemos relacionar estos laboratorios con la pielonefritis enfisematosa que vamos a ver ahora. Y los cultivos, como ya mencionó mi compañero, los que se aislaron fueron E. coli y la cándida. Aquí está el resultado que mostraba el compañero también de la cándida. Y yo me voy a centrar en lo que nos mencionaba el doctor, ¿verdad? Que luego de tener una ITU alta que no resuelve con antibióticos, ella sigue con un mal estado general o seguía en ese momento, entonces se decidió hacer los estudios de imagen. En la radiografía ya les presentó mi compañero que se evidenció la presencia de gas, y como lo podemos encontrar en las radiografías, es como un gas moteado a nivel renal o acumulación de gas en media luna que está dentro de la fascia de Gerota. Esos son los hallazgos radiológicos cuando vamos a encontrar una pielonefritis enfisematosa. Además, se le realizó un ultrasonido y en el riñón derecho se evidenció tamaño y forma normal con medidas de 128 por 67 por 59 milímetros, áreas de menor ecogenicidad en polo superior e inferior, hipocaptantes en relación a pielonefritis. También en la imagen hipoecogénica con ecos móviles en su interior y artefacto de reverberancia que corresponde a gas. Aquí observamos de nuevo el gas en su interior con medidas de 35 por 16 por 41 milímetros y un volumen de 19.9 cc. Estaba localizado en un nivel interpolar y estos hallazgos de este volumen encontrado están en relación a un absceso a este nivel. En el riñón izquierdo, una forma y tamaño normal de 110 por 65 por 55 milímetros, evidencia áreas de menor ecogenicidad e hipercaptación a nivel del polo inferior en relación a pielonefritis. No se observó dilatación del tracto urinario. En el ultrasonido, el hallazgo para la pielonefritis suele ser un riñón agrandado con ecos gruesos en el parénquima o en el sistema colector y se evidencian líneas de ecogenicidad que indican gas. La imagen que se prefiere o la que es de mayor sensibilidad con respecto a la pielonefritis enfisematosa es la urotomografía. Es la mejor imagen diagnóstica para esta patología y en ella podemos encontrar parénquima agrandado y o destruido. También unas rayas burbujeantes o líneas de gas en el parénquima, colecciones de fluidos con un nivel de gas y fluido, áreas necróticas focales, abscesos asociados o no, ¿verdad? Pueden estar presentes o no. Inflamación de las fascias. En el caso de la paciente, se observó pielonefritis bilateral complicada y en el lado derecho, clasificación de 3A según la clasificación de Wansen, que es la que mencionaba mi compañero. En esta clasificación, como mencionaba el compañero, pues nos indica en el espacio en el que se va a encontrar el gas o la asociación abscesos, ¿verdad? Entonces, en el caso de ella, que es una 3A, la extensión del gas o del absceso es perinefrítico.
cuando el manejo en estos casos, vamos a verlo más adelante, pero el manejo difiere en la clasificación 1 y 2 para la clasificación 3 y 4, porque como mencionaba el doctor, el pronóstico puede ser muy malo para los pacientes. Aquí podemos observar en las imágenes donde están indicadas las fechas, cómo es que la fascia se encuentra agrandada, el gas que se encuentra como en unas líneas que parecen como unas estrías en el parénquima, y también se puede observar el absceso. Entonces, tomando en cuenta lo que Grete les está explicando, el diagnóstico que debemos hacer y lo que tenemos que ir a buscar es, por supuesto, en este momento es después de la radiografía, ir a hacer la tomografía que nos va a confirmar el grado de afectación. Como han estado mencionando los dos doctores, de acuerdo a la piel, a la tomografía, vamos a clasificarla si se trata de un estadio 1, 2 o 3, incluyendo 4. El 4 es cuando es bilateral o cuando el paciente tiene un único riñón y tiene pielonefritis en ese riñón. Entonces, de acuerdo a la clasificación que nos dé tomográfica, vamos a ver cuál es la terapéutica que vamos a seguir. Entonces es importante por eso hacer la tomografía y estadificarla como han mencionado los doctores. Recuerden que esto va a llevar un tratamiento antibiótico y lo más seguro un tratamiento de drenaje, y si aún con el drenaje persisten los síntomas, tiene que incluir un tratamiento de resección o de nefrectomía, ¿verdad? Quitar el riñón, como bien está explicando con los hallazgos que refiere Gretel. En las tomografías, sobre todo en la que está del lado de abajo, digamos que si están enfrente de su computadora, en el cuadrante inferior derecho, está punto hipodenso que se observa ahí, es el gas, el mismo gas que se observa en esa imagen arriba en el colon, se observa en el riñón, y en el riñón no debe haber gas, ¿verdad? Pero la verdad es que estas tomografías que tienen ustedes ahí son pacientes que tienen pielonefritis enfisematosas leves, no tan delicadas. Les voy a mandar una tomografía de una paciente que vimos en el hospital hace poco, pero va muy bien, Gretel. Continúe contando, Gretel. Muchas gracias. Entonces, el diagnóstico definitivo de la paciente, como ya lo mencionaba mi compañero, es una pielonefritis bilateral que en el lado derecho es enfisematosa de una categoría 3A de acuerdo a la clasificación de Wansen. Que esta, pues como les decía, es extensión del gas o absceso en el espacio perinefrítico. Hay unos factores de riesgo que son los que mencionaba el doctor que vamos a tomar en cuenta en esta clasificación, porque la clasificación 3 se divide de acuerdo a los factores de riesgo asociados, y estos son la trombocitopenia menor de 120.000, la falla renal aguda, que es la que mencionaba el doctor, que probablemente, de verdad, la paciente, pues ahora podemos llegar a esta conclusión, que seguramente la paciente tiene una falla renal aguda, aunque no teníamos una creatinina para tomar un parámetro de referencia. También el estado de conciencia alterado y shock. Estos son algunos parámetros o factores de riesgo que tomamos en cuenta para la clasificación. En el caso de ella, pues es de bajo riesgo, y por esta razón el manejo es conservador con antibióticos. Sin embargo, también se realiza un drenaje de colección perirenal. Yo leí acerca de esto, como mencionaba el doctor, realmente la información es poca, y todavía hay alguna discrepancia entre si se debe hacer el drenaje de colección perirenal en esta categoría o hacer directamente una nefrectomía, porque el pronóstico puede ser muy malo. Y como mencionaba mi compañero Miguel, el control de la diabetes es muy importante en estos pacientes, ya que ella, pues, para empezar, no tenía un diagnóstico anterior, y entonces es importante el seguimiento de este control. Su diagnóstico definitivo entonces es la pielonefritis bilateral, enfisematosa derecha, el absceso renal derecho y la diabetes, que pues ya fue diagnosticada. Algunos diagnósticos diferenciales que yo coloqué fueron, como ya mencionaba mi compañero, una ictus complicada,
Algunos de los patógenos más comunes son Proteus miliaris y Klebsiella pneumoniae. Y aunque el patógeno que más causa la pielonefritis enfisematosa es la E. coli. Esto sucede porque la médula renal es hipoxémica, sobre todo en los pacientes diabéticos, y entonces esto favorece un metabolismo anaerobio en el cual pues aprovechan las bacterias formadoras de gas, como es la E. coli, para fermentar la glucosa y producir algunos productos como el lactato, el CO2, el O2, el hidrógeno, y esto lleva a la acumulación de gas focal o difuso en el parénquima renal. También la pielitis enfisematosa. La pielitis enfisematosa es cuando únicamente se encuentra en el sistema colector, una fístula intestinal que también puede ser una causa de que se observe este patrón del gas a este nivel. La instrumentación, como por ejemplo con un catéter de doble J, que puede conducir a una pielonefritis enfisematosa no asociada a diabetes, pero en este caso nuestra paciente sí era diabética. Estas son algunas de las referencias que se tomaron en cuenta, sobre todo para esta última parte de la pielonefritis enfisematosa, pues que no está, pues que está difícil de pues encontrar información, entonces igualmente pueden tomarlas para referencia. Muchas gracias, Gretel, muchas gracias, Miguel. Yo nada más quiero hacer unos señalamientos ahorita que acabamos de escuchar a Gretel. La E. coli, Gretel, bueno, veamos por qué sucede esto. Si estamos hablando que el paciente diabético es el que tiene mayor factor de riesgo, esto es porque recuerden que en el progreso del tiempo el paciente diabético hace microangiopatía al interior del riñón, es una microangiopatía diabética al interior del riñón. Esta microangiopatía en las zonas que afecta produce muerte del riñón y da necrosis. Por eso es una enfermedad, una infección del tracto urinario necrotizante. La pielonefritis enfisematosa necrosa y todo el tejido en el que está en contacto, como lo necrosa, lo termina por destruir. Entonces, en estas zonas, recuerden ustedes que los diabéticos suelen tener muchas infecciones urinarias a repetición. Entonces ya tienen de alguna manera colonización por microorganismos productores de infecciones urinarias comunes, como E. coli, como Klebsiella, como Proteus, como tienen este slide precisamente Gretel. E. coli, Gretel, no es una bacteria productora de gas. Lo que sucede es que como esta zona del riñón que está afectada y hay alteración microangiopática y se murió, digamos, esta parte del riñón, en esta parte que está colonizada por estas bacterias, como no hay flujo de sangre, como hay necrosis, la bacteria tiene que desarrollar un mecanismo anaerobio y empieza a utilizar la glucosa, a fermentar la glucosa. Aparte de que el riñón está malo porque hay microangiopatía y se murió esa parte del riñón, miren esta señora cómo está con sus niveles de azúcar. Recuerden que arriba de 180 miligramos por decilitro de glucosa, el riñón ya empieza a orinar azúcar porque es el umbral de la glucosa. Arriba de 180 de glucosa en sangre, el riñón empieza a expulsarla a través de la orina. Entonces, como tenemos un riñón que porque tiene alteración vascular se murió, está colonizado por bacterias, estas bacterias no tienen flujo de sangre para vivir, comienzan a utilizar esta glucosa que se deposita en el riñón por el exceso de glucosa y empiezan a metabolizarla y fermentarla, dando lugar a dióxido de carbono. Y es este dióxido de carbono el que crea la consistencia o la apariencia de haber gas. Pero ni E. coli, ni Proteus, ni Klebsiella, que son los principales 3 microorganismos de ITU, son bacterias generadoras o generadoras de gas. En el caso de la pielonefritis enfisematosa,
producen gas por lo que les estoy contando. Se murió el tejido, no tienen flujo sanguíneo, no tienen aporte de nutrientes para seguir viviendo, tienen que utilizar esa glucosa que está orinando porque tiene glucosuria el paciente, la fermentan y forman dióxido de carbono. Este dióxido es el gas que nosotros vemos ahí, pero por eso esta es una situación tan particular, porque bacterias que normalmente no nos van a hacer desarrollar presencia de gas, en esta patología lo hacen, y es por lo que les estoy contando. Les voy a pedir nada más, jóvenes, que me permitan a mí compartir pantalla. Quiero presentarles un caso que acabamos de tener en la urgencia de hombres para cerrar la discusión del caso con el aporte de mi caso. Quiero mostrarles esto que fue bien interesante. Solo necesito que me confirmen, por favor. ¿Logran ver mi pantalla ahorita? Sí, doctor. Ok, perfecto. Veamos este caso. Este es un paciente masculino cuyas iniciales son estas, de 50 años de edad, de Guatemala, de zona 8, evangélico, carpintero de profesión, soltero y mestizo. Un señor de 50 años que consulta a la emergencia con un cuadro clínico de infección del tracto urinario a repetición, hospitalizado en la última semana en un sanatorio en zona 1, pero sin mejoría franca de los síntomas, por lo que consulta con nosotros. Llegó con clínica florida de infección del tracto urinario, le hicimos una tira, estaba positiva. El señor tiene 9 años de ser diabético, tratado con insulina NPH en la mañana y en la noche, pero ha dejado de utilizarla por costos. Sus últimos glucómetros del sanatorio de donde viene y los nuestros están arriba de 350 la mayoría. Tenemos un paciente con una ITU que no responde a tratamiento después de una semana de hospitalización, diabético y con glicemias mal controladas, justamente como el caso que estaban presentando Gretel y Miguel, y decidimos hacerle una radiografía de tórax. Esta es la radiografía de tórax. Y vean cómo se ve la silueta renal en este lado. Vean acá cómo se ve la silueta renal. Qué interesante cómo se ve justamente el riñón a partir de lo que es la silueta renal izquierda, y vean que está completamente lleno de gas al interior de Gerota. Esto no se debería de ver así. Entonces es gas al interior del parénquima renal. Pero como les decía, los pacientes pueden tener pielonefritis enfisematosa y también cistitis enfisematosa. Y miren la vejiga de este señor, cómo también presenta gas en su interior. Entonces tenemos un paciente con las mismas características de su señora, que tiene pielonefritis enfisematosa y cistitis enfisematosa. ¿Qué es lo primero que uno debe hacer con estos pacientes? Pues obviamente hay que darles cobertura antibiótica, pero la mayoría no van a responder a cobertura antibiótica dependiendo de los grados en que estén. Hay que poner una sonda para que este gas salga y hay que poner un drenaje percutáneo para tratar de drenar el riñón. Si esto no funciona o si vemos que la enfermedad ya está muy avanzada, aparte de antibióticos y de drenaje, hay que ir y quitar el riñón. Y vean la TAC de este paciente. Veamos esta tomografía ahorita. Este es el riñón derecho. O sea, todo esto, miren, vamos a ir desde el inicio. Aquí vemos cómo es abdominal, aquí vemos el hígado, aquí vemos la cámara gástrica, aquí vemos el vaso. Ahora veamos cómo vamos bajando, continuamos bajando, y aquí empieza a aparecer, acuérdense ustedes que en la radiografía el riñón izquierdo es el que está afectado. En tomografía este es lado derecho y este es lado izquierdo. Entonces, vean cómo empieza a aparecer ahorita el riñón izquierdo. Miren, empieza a aparecer gas. Continuamos avanzando. Miren el riñón izquierdo, gas. Seguimos avanzando, gas. Miren, continuamos avanzando. Miren ese riñón izquierdo, señores.
Esto es apenas lo que le queda de riñón porque es una infección necrotizante. Se comió el riñón, consumió el riñón y todo lo que tiene es gas. Miren aquí cómo se ve el riñón derecho, se ve normal, pero miren el izquierdo, todo el riñón de izquierdo de este paciente está lleno de gas. Ahí ya no hay parénquima renal, miren jóvenes, nada de riñón, todo lo que hay es gas. Miren, todo esto es gas y no hay, ya no existe riñón. Entonces a este, miren, sigue el gas, el riñón. Y este paciente tiene tanto gas que ya se liberó a la cavidad abdominal. Y miren acá cómo está acumulando gas en la pared abdominal. ¿Ven? Por eso es que la mayoría, miren acá cómo está acumulando gas en la pared. Ya hay gas libre al interior del abdomen del paciente. Entonces, estos pacientes por eso terminan por fallecer. Y aquí se ve el gas libre también en la radiografía. Miren, entonces este señor tuvo que ir a tomografía y a cirugía y le tuvimos que quitar ese riñón porque no tenía sentido dejar ese riñón cuando prácticamente no hay riñón. Miren, está lleno de gas. La vejiga, pusimos sonda y la vejiga liberó el contenido de gas que tenía en ese momento. Entonces, para que lo vuelvan a ver, miren el riñón, empieza el riñón izquierdo, miren cómo va avanzando, gas, gas, gas. Miren qué bien se ve. Miren el riñón derecho, se ve muy bien, ve las características del riñón derecho. Miren el izquierdo, lleno de gas en medio de toda la fascia, ¿verdad? La fascia limita este gas, pero aún así este gas se salió y ya aquí está en la pared abdominal. Miren, entonces esto es una emergencia urológica, ¿verdad, jóvenes? Y miren la vejiga, a pesar que pusimos sonda, todavía tiene gas. Miren la vejiga, todavía presenta gas. Entonces tiene una pielonefritis y una cistitis enfisematosa. La vejiga la resolvimos, este gas lo resolvimos con sonda Foley y dándole antibióticos, pero el riñón sí tuvimos que ir a quitarlo para que pudiera sobrevivir, ¿verdad? Recuerden que la mayoría terminan por fallecer. Bueno, jóvenes, un caso muy interesante. Estoy muy contento con el caso que presentaron. Yo creo que han aprendido mucho de este tipo de infección del tracto urinario. Y pues felicitar a Miguel, felicitar a Gretel, que lo hicieron muy bien. Y honestamente estaban muy bien elaborados sus casos. Por eso no les pedí que hicieran uno diferente. Porque creo que los dos habían hecho un gran trabajo, un buen esfuerzo y estaban muy bien elaborados. Y quisimos sacarle provecho de la manera en que lo hicimos. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario, jóvenes? ¿Tiene la palabra, doctor Amner? Doctor, buenas tardes. Fíjese que solo quisiera, no es de la clase, sino que yo tengo mi presentación de caso clínico el miércoles 3 de noviembre y ahora que entregaron el nuevo horario, ese día me toca turno, fíjese. Sí, ¿se acuerdan que lo hablamos? Qué bueno que lo mencionas, Amner. Hablamos esto que cuando viéramos la nueva distribución de fin de noviembre, evaluáramos esto. Entonces, usted turna el 3. Correcto, el 3. Permítame. Adelante, Sonia. Doctor, yo también ese día me toca presentar caso y también me toca turnar. Vamos a ver, entonces son los siguientes, digamos. Sí, Sonia y Amner. Virginia y Daniel, ¿ustedes turnan el miércoles 3? Sí, doctor. ¿También, Virginia? Sí, me toca en shock. Daniel, ¿usted turna el miércoles 3? ¿Saben ustedes si... Sí, también, doctor. También. ¿Y Cindy y Alejandra? Yo también, doctor. ¿Y Alejandra también? Yo no, doctor, yo turno el 4. Alejandra, entonces usted va a presentar en lugar de Sonia el miércoles 3, ¿le parece? Sí, está bien, doctor. Perfecto, Alejandra. Joseph, ¿qué día turna? Joseph, usted no turna. Yo no, doctor. Entonces, Alejandra y Joseph van a pasar al miércoles 3. ¿De acuerdo? Alejandra y Joseph. Y luego vamos a ir corriéndolos. Entonces, si Alejandra y Joseph van a presentar el próximo miércoles, entonces después Sonia y Amner van el miércoles 10. ¿De acuerdo, Sonia y Amner? Miércoles 10. Voy a... Espérenme, voy a cambiarlo mejor de una vez para que no nos vamos a confundir después, permítame. Esto pasa, entonces por eso teníamos que esperar
este proceso de... Ok, ahorita estoy abriendo, ahorita la vamos a corregir. Entonces, Sonia va a pasar al miércoles 10 de noviembre junto a Amner. Ok. Virginia va a pasar al 17 de noviembre junto a Daniel. Cindy va a ser el 24 en lugar de Joseph. Y Joseph va a ser el 3 junto a Alejandra. Joseph y Alejandra el 3. Y Cindy y Crystal el 24. Virginia y Daniel el 17. Y Sonia y Amner el 10. ¿Estamos, jóvenes? Para que no haya entonces mayor problema, ¿les parece? Sí, doctor, está bien. Gracias. Gracias a ustedes por hacerme el recordatorio. Entonces, jóvenes, esta es la situación que tenemos, ¿verdad? Así está con estos casos. Hay que aprender mucho de estos casos y ahora ya no lo van a olvidar cuando tenga un paciente con diabetes y que tenga una infección que no responde. Una cosa que les quiero decir en particular a ustedes que son... Amner, ¿tiene algo más que decir o ya tenía levantada la mano? Sí, doctor, solo disculpe. Yo le envié a su correo mi presentación, pero Sí. no sé si le llegó, la verdad. Sí me llegó, Amner. Como tú la enviaste el viernes, sí la tengo. Me llegó el día que habíamos quedado. Ah, correcto. No te preocupes, entonces ahí la tengo. Entonces, y ya tengo todas las presentaciones. Aquí la tuya la tengo, Amner. Me llegó justamente el 17. Bueno, otra cosa importante, jóvenes, es que cuando tengamos las clases, ustedes son realmente considero que son un muy buen grupo, son estudiantes que tienen comentarios acertados para el nivel que están y creo yo que tienen una comprensión y entendimiento adecuado de los temas. Cuando tengamos clases en general y tengan dudas, también pregunten, aprovechen estos momentos para dilucidar dudas. Entonces recuerden que es mejor tener la duda un momento que tener la duda toda la vida. Y probablemente si no resolvemos las dudas en las clases ahorita, se van a quedar con esas dudas. Entonces, cuando tengamos clases general, como les decía ayer, traten de participar y preguntar para que no se vayan a quedar con ninguna duda. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema en algún servicio, jóvenes, o alguna situación particular que quieran que resolvamos? Gretel, usted tiene la palabra por si quiere expresar algo. No, yo únicamente con respecto a lo que mencionaba ayer y justamente lo recuerdo hoy, ¿verdad? La participación en las clases. Yo quisiera comentar que la dificultad que he encontrado para esta situación y es que me hago más o menos una hora de regreso a mi casa por la cola de esa hora, ¿verdad? Entonces justo me toca escuchar la clase de regreso o quedarme un rato extra en el hospital para escuchar la clase desde allá y eso a veces yo creo que tal vez muchos de mis compañeros están en la misma situación y eso dificulta pues estar uno de regreso y participar más activamente en la clase, ¿verdad? Lamentablemente pues es algo que no podemos cambiar el horario y todo, pero realmente pues yo quería expresar esto, ¿verdad? Porque yo considero que tal vez muchos a veces quisiéramos participar, pero la situación no se nos da muy favorable para esto. Sí, entiendo perfectamente, Gretel, igual se lo agradezco, igual se lo voy a plantear a los compañeros. Yo entiendo eso, de hecho yo en un momento planteé que las clases fueran un poco más tarde, tal vez para que pudieran, pero por cuestiones de legalidad y todo, el doctor Juan Pablo considera que las debemos hacer de acuerdo a los horarios que están establecidos. Entonces, por esa razón es que se desarrollan las clases, no podemos desarrollarlas en otro horario, pero sí creo yo que los entiendo perfectamente y la verdad es que sí,